Muy buenas tardes y bienvenidos todos a la Escuela Diocesana de Oración, en su número 140, y que retomamos en este año nuevo y además año jubilar. Todos peregrinos de la esperanza. El señor arzobispo nos presentará hoy la oración del profeta Elías. Dos oraciones de Elías. El profeta como fuego defensor del monoteísmo, pidiendo en la primera la resurrección del hijo de la mujer que lo había acogido a él en su casa, y en la segunda la manifestación de Dios frente al insistente Baal en el enfrentamiento con los sacerdotes idolátricos. En el primer libro de los Reyes, en su capítulo 17, vemos la primera. Dice así: Después de estos hechos cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. Su mal fue agravándose hasta el punto de que no le quedaba ya aliento. Entonces la viuda dijo a Elías: ¿Qué hay entre tú y yo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis faltas y a causar la muerte de mi hijo? Elías respondió: Entrégame a tu hijo. Lo tomó en su regazo, lo subió a la habitación de arriba donde él vivía y lo acostó en su lecho. Luego clamó al Señor diciendo: Señor Dios mío, ¿vas a hacer mal a la viuda que me hospeda, causando la muerte de su hijo? Luego tendió 3 veces sobre el niño y gritó al Señor: Señor Dios mío, que el alma de este niño vuelva a su cuerpo. El Señor escuchó el grito de Elías y el alma del niño volvió a su cuerpo y el niño volvió a la vida. Tomó Elías al niño, lo bajó de la habitación de arriba al interior de la casa y se lo entregó a su madre diciendo: Mira, tu hijo está vivo. La mujer dijo a Elías: Ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor está de verdad en tu boca. Y la segunda oración en el capítulo 18 del libro de los Reyes. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y comenzó a decir: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que has convertido sus corazones. Cayó el fuego del Señor que devoró el holocausto y la leña, lamiendo el agua de las zanjas. Así, queridos hermanos, hemos visto el profeta como fuego defensor del monoteísmo, pidiendo la resurrección del hijo de la mujer que lo había acogido en su casa y la manifestación de Dios frente al insistente Baal. Escuchemos ahora las líneas más importantes de estos pasajes con el profesor de Sagrada Escritura, don Rubén. En esta tarde vamos a reflexionar en torno a la figura de Elías, que es un gran profeta del Señor. Si bien el gran profeta del Antiguo Testamento por excelencia es Moisés, del que ya hablamos tiempo atrás, que hablaba con Dios cara a cara, Elías es el otro de los grandes profetas. Y de alguna manera esta figura viene a sintetizar la misión profética. Tan es así que cuando el Señor sube al monte Tabor y es transfigurado, los dos personajes recopilando todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas que aparecen junto a él, son Moisés y Elías. ¿Quién es este Elías que en su persona y ministerio sintetiza la vida de los profetas? Elías es un profeta del norte de Israel, el tesbita, de la región de Galaad, y como siempre su nombre refleja bastante de quién es y de cuál es su misión. Su nombre en hebreo sonaría más o menos así, Eliyahu, que literalmente significa mi Dios es el Señor. Y esta es la misión de Elías, recordar al pueblo de Israel quién es el único Dios. Mirad, muchos episodios de la vida de Elías podíamos detenernos a comentar, pero lo voy a hacer mediante
tres elementos. El primero es el agua, fuente de la vida. Y así la primera misión que Dios confía a Elías es mandar una sequía, para que el pueblo de Israel, a través de este castigo, de esta prueba, descubra quién es el verdadero Dios. No son los Baales, esos dioses de la fertilidad a los cuales los cananeos y paganos imploraban pidiendo el don de la lluvia, sino que el verdadero Dios, que controla los fenómenos atmosféricos y dentro de ellos la lluvia, y por tanto el único Señor de la vida, es el Señor. Y así ante la sequía, Elías se esconde en una gruta y se alimenta de lo que le traen los cuervos y bebe de lo que surge de ese torrente. Sin embargo, cuando el torrente se seca, es enviado a la viuda de Sarepta y de ella recibe tanto la bebida como el alimento. Y aquí hay un milagro del profeta Elías que nos recuerda cómo Dios es el Señor de la vida. Después de que esta mujer lo ha entregado todo, en la poca harina y el poco aceite que tenía, y se lo ofrece al profeta de Dios, su hijo enferma gravemente y muere. Entonces Elías, tomándolo en brazos, lo sube a la estancia superior y por 3 veces reza al Señor pidiéndole que le devuelva la vida. A la tercera imploración, este niño se levanta, vuelve en sí y Elías lo acompaña y se lo entrega a su madre. Y así su madre reconoce que este es el profeta de Dios que representa y que habla en nombre del Dios de la vida. Esto llegará a su culmen cuando es enviado al rey Ahaz y le dice: va a terminar la sequía, pero antes quiero que veas una cosa. Convoca a todo el pueblo en el Monte Carmelo. Y ahí tiene lugar el famoso episodio en el que preparan un toro los profetas de Baal, los falsos profetas, y Elías prepara otro. Y por más que imploran, los profetas de Baal no sucede nada. Y sin embargo, de nuevo, ante la triple oración de Elías, un rayo consume la víctima, aunque había sido incluso bañada en agua por 3 veces. Este acontecimiento le recuerda al pueblo de Israel y le hace caer en la cuenta de quién es el verdadero Dios. Y así, como la oración de Elías decía, manifiesta que tú eres el Dios que les ha otorgado la conversión, el pueblo se convierte y vuelve al Señor. Este es el primer elemento que quería compartir del profeta Elías. Es el que lleva a la conversión del pueblo presentando a Dios como el Señor de la vida. Después, el siguiente paso es que Dios aparece como el Señor de la historia. Y entonces Jezabel, la esposa del rey Ahaz, se quiere vengar y manda matar al profeta Elías, igual que él ha matado a los falsos profetas. Entonces Elías huye al desierto, en el desierto recibe ese alimento enviado por el ángel del Señor y acaba escondiéndose en el monte Horeb, en el Sinaí. Ahí recibe la presencia de Dios que le revela los acontecimientos de la historia. Y Dios le refleja el sentido de la historia o le revela el sentido de la historia no en las grandes hazañas. No está ni en el huracán, ni en el viento tormentoso, ni en el fuego. Está en la leve brisa. Y ahí Dios, el Señor de la historia, le recuerda a Elías cuál es su misión. Tu misión es ungir al futuro rey de Damasco, tu misión es ungir al futuro rey de Israel, tu misión es ungir a Eliseo como discípulo y sucesor tuyo en la profecía. Este episodio terminará manifestando que Dios es el Señor de la historia cuando el sucesor de Ahaz tiente de alguna manera a Dios y le fuerce al profeta a venir al templo. Y así manda enviados generales con 50 hombres a capturar al profeta.
Le dice, el rey manda y ordena que te presentes ante él. Y Elías le dice, si soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y ahí os quedáis muertos. Y así sucede. Una segunda intentona, ¿no? Vuelve a mandar 50 hombres liderados por un general. Si soy hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y ahí muráis. Y así sucede. Y a la tercera vez, el general con los 50 enviados ya no le fuerza al profeta, sino que le reconoce como hombre de Dios. Y cayendo de rodillas, le dice, ten compasión de este general y de los 50 siervos que le acompañan, y dígnate venir a la presencia del rey. Detrás de esto, si en el primer episodio había la conversión del corazón de reconocer quién es el Señor de la vida, detrás de esto es reconocer quién es el Señor de la historia, también de nuestra propia historia. Y la historia se transforma y se convierte cuando arrepentidos acudimos al Señor. Pues bien, esto culminará, y la vida y el ministerio de Elías, con el gran acontecimiento. Elías, acompañado por Eliseo, y por 3 veces le indica, quédate aquí, ¿no? Y Eliseo insiste en acompañarle, cruzando el Jordán, un carro de fuego arrebata a Elías al cielo. Detrás de esto hay una indicación interesante, y es indicarnos que la misión de Elías va a continuar. Por eso los judíos esperaban que Elías llegara antes del Mesías. Por eso el mismo Cristo dice que San Juan Bautista predica con el espíritu de Elías. ¿Os acordáis de los 3 elementos? El agua, signo de la conversión. Mira, es el elemento que emplea Juan Bautista para indicar cuál es el verdadero Dios. La gente acude a San Juan Bautista arrepentidos y él denuncia, sin callarse nada, los pecados de esta gente arrepentida. Y así se renueva el sentido de la propia historia de aquellos que acuden a San Juan Bautista. Pero sobre todo, la función del Bautista, Elías vuelto a la vida, es indicar el verdadero Dios, el Dios hecho hombre que viene a salvarnos y a ejecutar de manera plena la salvación. Aquel que nos da la vida, ya no temporal, sino la vida eterna. Aquel que lleva nuestra historia, no solo purificándola del pecado, sino que la lleva a una nueva dimensión, la eternidad. Pues que de la mano de Elías también nosotros propiciemos una auténtica conversión. Continuamos en nuestra Escuela Diocesana de Oración, aprender a orar orando cada sábado, en esta cita que tenemos con todos aquellos que quieren vivir esa experiencia profunda de oración, y este año estamos viéndolo a través de los grandes maestros de oración de la Biblia. Concretamente nos toca ahora al profeta Elías, que es uno de los grandes defensores del monoteísmo, el fuego, el hombre de Dios, el hombre que atraviesa desiertos buscando siempre cumplir la voluntad de Dios, el que se la juega, como por ejemplo vemos con los profetas de Baal allá en el Monte Carmelo. Hay como 3 características del profeta Elías aplicado a nuestra vida de oración. Nosotros, cuando comenzamos hace ya muchos años esta Escuela Diocesana de Oración, no teníamos más que esta misión, y es ayudar a que se descubra la necesidad que tenemos de orar para vivir. Y hemos estado viendo distintas realidades, y ahora estamos concretamente con los grandes maestros, con los grandes, podríamos decir, profetas de la oración, con los grandes hombres y mujeres de la Biblia, Moisés, Abraham, hoy tenemos a este gran profeta Elías, hemos tenido también a Ana, tantos y tantos hombres y mujeres que se han caracterizado por un planteamiento de una profunda oración. Yo os diría, para no perdernos, como estos 3 momentos orantes de Elías. Elías sería el hombre de la acogida del proyecto de Dios.
Su oración es acoger el proyecto de Dios. Él atraviesa el desierto, sería la primera, va buscando la voluntad de Dios, tiene momentos incluso de dificultades, como nos puede pasar a nosotros, casi de tirar la toalla, de decir ya no puedo más en el desierto, esto no puede ser, ¿no? Y sin embargo, en su vida de oración, él descubre y se va a retirar a esa cueva. Es un texto muy conocido, ¿no? Y entonces él se retira a orar, buscan en el silencio, como nos ocurre a nosotros en nuestra vida de oración, buscan el silencio en el encuentro con Jesucristo, en el encuentro con la Trinidad, busca, Señor, ¿qué quieres de mí, no? Y en ese clima de silencio, en ese clima él va a la cueva y dice que escuchó un fuerte ruido, un terremoto, como un terremoto. Sale de la cueva Elías y en el terremoto dice, no estaba Dios. Después escucha un viento huracanado y dice que en el viento huracanado, cuando sale, tampoco estaba Dios. Y también escucha distintos, y ahí tampoco estaba Dios, todo lo que... y sin embargo, al final, si leéis el texto, que lo podemos enviar si queréis a todos los que hacéis esta escuela diocesana de oración, al final dice que Elías escuchó el silencio, escuchó el susurro, una suave brisa, así se traduce también la Biblia, y en el silencio, en la suave brisa, se encontró con Dios. Allí estaba Dios y Elías se tapó el rostro. Esta es la primera clave, es decir, en la acogida de nuestra vida de oración tiene que entrar, como con Elías, un planteamiento muy claro en nuestra vida de que somos buscadores incansables, peregrinos, podríamos decir, en este 2025 que la Iglesia en año jubilar nos propone ser peregrinos de esperanza. Pues Elías es un peregrino de esperanza, es el hombre que ora, atraviesa desiertos, se la juega, sabe que por su fuerte monoteísmo contra los sacerdotes de Baal, sabe que le van a matar, que le buscan, huye al desierto. Y en ese planteamiento del desierto se encuentra con el Señor en el silencio. San Juan de la Cruz tiene esa frase bellísima, la palabra fue pronunciada en el silencio y en el silencio tiene que ser escuchada. Mirad, hay una frase de Kierkegaard, famoso danés, filósofo, dice, el mundo está mal. Si fuese doctor y me pidieran consejo, les diría, callad, haced silencio. Es un poco la experiencia de Elías. La experiencia de Elías es que en esos momentos que tiene de crisis, de dificultades, porque no es el silencio por el silencio, sino es el silencio como el lenguaje del amor de Dios. El silencio es como el lenguaje de los enamorados, es permanecer en el interior del corazón, es ese trato de amistad con quien sabemos que nos ama, que decía tantas veces Teresa de Jesús y que hemos definido muchas veces en estos ya cientos de programas que llevamos haciendo con la Escuela Diocesana de Oración. Por lo tanto, lo primero que yo hablaría de un Elías buscador incansable, peregrino de esperanza, pero que se retira al desierto en busca, porque ha luchado contra ese politeísmo que viven los pueblos en torno a Israel y que precisamente es lo que define al pueblo de Israel y a toda la Biblia, el profundo monoteísmo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Primera clave. Segundo, que me parece que es fundamental, yo lo titularía el hombre de fuego. Y de hecho el fuego, o la palabra fuego, en muchos aspectos es un simbolismo también del Espíritu Santo y que ya está en Elías también. Jesús viene a decir, he venido a traer fuego a este mundo y ojalá estuviera ardiendo. He venido a traer fuego a este mundo. ¿Quién es ese fuego que ha venido a traer el Señor? Pues ese fuego que ha venido a traer el Señor es el Espíritu Santo, que tiene como misión
formar en nosotros el mismo corazón de Cristo. Esto lo explica preciosamente el Papa Francisco en Dilesis Nos cuando habla sobre el corazón de Jesús. Lo explica de una manera bellísima, ¿no? Y es verdad que esa explicación está en toda la espiritualidad cristiana, ¿no? Pero hay un pasaje en el cual Elías se va a enfrentar con todos los profetas de Baal, los sacerdotes de Baal, que eran 500. Allá en el monte, muchas veces, cuando voy a Tierra Santa, que procuro ir por lo menos una vez al año, si puedo, o más, pero cuando voy siempre, el primer lugar donde vemos es al Monte Carmelo. Siempre recuerdo este pasaje, este lugar, ¿no? Allí donde está también la devoción a la Virgen del Monte Carmelo, ¿no? Llevado por los carmelitas, allá en aquel Monte Carmelo que se ve al fondo precioso Haifa, la bahía de Haifa, ¿no? Y al fondo el Líbano. Y a mí me encanta, pues en esos lugares, en esos sitios de allá donde Elías se la juega, y se la juega, ¿no? Se la juega porque como hombre de Dios es un hombre valiente, es profeta, es capaz de llevar y transmitir a los hombres el profundo amor de Dios, ¿no? Y se la juega, ¿no? Y ellos se ríen Pero Elías también, provocativo, si lo primero es la acogida del proyecto de Dios sobre él como peregrino de esperanza hasta llegar al desierto y a la cueva, donde Dios le va a hablar en el susurro, en el silencio, en la soledad, pero esa soledad no amargada que habla San Juan de la Cruz, sino soledad sonora, soledad acompañada por la presencia de Cristo. Por eso decía San Bernardo, nunca está el hombre menos solo que cuando está a solas con Dios. La segunda es esta segunda clave, que sería lo que podíamos llamar Elías, que allá en el monte se las va a jugar, porque él tiene la clave del fuego, ese fuego devorador, que es el amor de Dios. Y precisamente también en Pentecostés dice que va a venir como llamaradas de fuego, descendían sobre los apóstoles reunidos con María en el cenáculo, ¿no? La segunda clave también es importantísima, y allí se la juega, ¿no? Y al final, ¿quién vence? Bien, ¿quién vence? Elías, si leéis el pasaje que hemos comentado, es un texto muy conocido como el texto de la oración de Elías en el desierto y en la cueva, pero es precioso porque realmente es un poco descarado Elías. Él sabe que tiene esa verdad que es el monoteísmo y en cierta manera ridiculiza tantos, gritar, se hacían los sacerdotes de Baal, los profetas hacían hasta heridas para ver, a lo mejor vuestros dioses están de vacaciones, a lo mejor están ahí, es decir, en cierta manera es un poco, tiene la cierta osadía de la fe, ¿no? Cierta osadía de la fe. Pero es hermoso pensar, a mí me parece, ¿no? Y que es una maravilla, es cómo él se la juega al final, ¿no? Y al final, pues el Señor actúa, ¿no? Si leemos este pasaje, al final el profeta Elías vence a aquellos porque se fía de Dios. Y Dios actúa y en cierta manera se puede descubrir algo tan hermoso y tan precioso como Dios actúa siempre a nuestro favor, ¿no? Es decir, por eso es tan importante en estos enfrentamientos que tiene contra los sacerdotes idolátricos, ¿no? Que tenían ídolos como Dios, ¿no? Él los vence y al final el que actúa es el Dios de Israel. Tú eres el único Dios que existe, tú eres el Dios de mi pueblo. Tú eres el Dios que actúa en mi vida, ¿no? Mirad, esta experiencia también la tenemos nosotros en nuestra vida de oración. En este pasaje tan conocido en el Monte Carmelo, de que Elías se la juega contra aquellos profetas, contra aquellos 500 sacerdotes de Baal, aquellos que se ríen y que realmente lo que hacen es hacer mucho daño a todos, ¿no? Él presenta la figura única de Dios, al único Dios que tenemos que adorar. Y es pues muy hermoso descubrir algo tan precioso como es
Cuando nosotros nos fiamos de Dios, el Señor sale y actúa a nuestro favor. Eso lo vemos también en los grandes orantes del Nuevo Testamento, María, lo vemos en Pablo, en San Pablo, lo vemos en tantos y tantos hombres y mujeres del Nuevo Testamento que se fían totalmente de Dios. Tanto que llega San Pablo a decir: sé de quién me he fiado y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Por eso es tan importante descubrir esto, el vivir con esta convicción que vive Elías, ¿no? Al final, el Dios que habla es el Dios de Elías, el Dios del desierto, el Dios del éxodo, el Dios que le ha sacado de la esclavitud, el Dios que nos saca de todas nuestras contrariedades, el Dios que nos ama, el Dios que en estos momentos que hemos celebrado la Navidad se ha encarnado, ha nacido, se ha hecho hombre y ha venido a vivir nuestra vida para que nosotros vivamos la suya, ¿no? En el fondo Elías tiene esa convicción clarísima y por eso, siendo él solo, ¿no?, y siendo realmente odiado y perseguido por todos estos, al final vence la verdad del amor de Dios. Y por eso también para nuestra vida de oración es importante descubrirlo esto, ¿no? Yo lo repito muchas veces, Dios tiene la última palabra. La última palabra en nuestra vida la tiene el amor de Dios. Quizás no la penúltima. Quizás la penúltima pueden tenerlo acontecimientos que a veces nos pueden desconcertar, como Elías luchando allí a brazo partido contra aquellos idólatras, ¿no? Quizás nos puede también a nosotros parecer que nos vence tantas y tantas realidades que no podemos con ellas, enfrentamientos o problemas familiares, en nuestra vida social, en el trabajo, en la salud, en tantas y tantas realidades que nos preocupan, ¿no? A veces las situaciones que vivimos sociales, políticas, que nos desconciertan, ¿no? Y parece que decimos ese salmo tan bonito también, cuando al año que viene dediquemos también la Escuela Diocesana de Oración entre el Antiguo y el Nuevo Testamento a meditar con los salmos como realmente poesía orante y que Dios habla con Dios a través también de nuestro corazón. Cuando hablemos de los salmos, hay salmos que esto lo explican. Dime por qué, Señor, te callas, dime por qué no hablas, dime por qué triunfa mi enemigo a veces, ¿no? Dime por qué muchas veces parece que estás lejano, ¿no? Es esa experiencia que a veces tiene uno en su propia vida como de parecer que Dios no actúa. Pero no olvidéis que puede ser que la penúltima palabra la tenga lo que estás viviendo, pero la última palabra, la definitiva, la más importante, la tiene el Señor. Por eso sé de quién me he fiado y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en nosotros. Ese es el fuego que tiene Elías, ese fuego que arde en su corazón y ese fuego que le lleva a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Ese fuego que verdaderamente, y esto tenemos que descubrirlo también en nuestra propia vida, ¿no?, este fuego que nos lleva a vivir sembrando claridades, ¿no? El fuego ilumina, el fuego purifica, el fuego quema, el fuego hace que ardiendo verdaderamente también seamos capaces de descubrir esa maravilla, ¿no? Por eso la imagen del fuego está muy relacionada también con el Espíritu Santo, ¿no? Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, como decimos en el credo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Precisamente es esta expresión de este fuego el que hace vencer en el monte a Elías, el profeta de claridades, el profeta que se pregunta, el profeta peregrino de esperanza, el profeta que sabe de noches oscuras, de noches tórridas, de dificultades, pero que sabe de quién se ha fiado. Él ya no tiene la revelación de toda la plenitud que tenemos nosotros, que se llama Jesucristo. En la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, ¿no?
Todo el Antiguo Testamento sabemos que es preparación para Jesucristo, para la venida de Cristo, todo el Antiguo Testamento. Por eso la Iglesia lo sigue leyendo. Hubo un tiempo en que se planteaba, ¿por qué la Iglesia tiene que leer en las misas el Antiguo Testamento como primera lectura? Prácticamente durante todo el año litúrgico. ¿Por qué? Pues porque nosotros a través de ese Antiguo Testamento, pues grandes profetas como Elías o como Eliseo o como Jeremías o como Isaías, todos estos nos van preparando para la venida del Redentor. Y en este sentido el Antiguo Testamento nos sobra, nos ayuda a descubrir esta maravilla, pero van intuyendo como distintas realidades, ¿no? La primera, la búsqueda de Dios en el silencio, cuando es perseguido, en esa cueva donde él se pone, se retira a orar y a estar allí buscando a Dios, y cómo al final lo encuentra, pero lo encuentra en el silencio interior de su corazón, en el silencio, en la soledad, ¿no?, donde Dios actúa. La llevaré al desierto, decía el profeta Oseas, le llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón. Que es un poco la experiencia que tenéis los que estáis aquí haciendo vuestro turno de adoración perpetua, ¿no? En el fondo esa es la experiencia, ¿no? Cada vez que yo vengo a adorar al Señor, a estar con Jesús, a la Eucaristía, vengo al desierto porque me ha traído el Señor. Te llevaré al desierto y allí te hablaré al corazón. Allí hablaré al corazón, de corazón a corazón. Eso significaría la experiencia. Y tercero, y termino, la última clave en esta línea de profundizar en el profeta Elías como un hombre orante. Si la primera palabra hemos dicho el peregrino, el buscador, el desierto, la oración, el silencio. La segunda, el fuego, ¿no? La tercera y última palabra es que Elías es, por la oración, un hombre compasivo y misericordioso. Es curioso que todos estos, cómo ayudan a las viudas, a los pobres, a los que están pasándolo mal, a los hambrientos. Es curioso cómo el amor a Dios nunca te hace olvidarte de tus hermanos. Si tú creyes que tu vida de oración te lleva a vivir al margen de tus hermanos, esa oración no es cristiana. Le falta un elemento esencial. Eso que decían los místicos, ¿no? Cuando yo llamo a Dios Padre, Él siempre me pregunta, ¿dónde están tus hermanos? Elías sube a la cueva, sube al desierto, sube al monte, pero baja y se encuentra con distintas realidades de sufrimientos, de personas necesitadas. Y Él trata de dar respuesta desde esa misericordia y desde ese amor de Dios. Él no queda nunca al margen del sufrimiento humano. Lo digo esto porque a veces se nos achaca a los cristianos, a los orantes, a los hombres y mujeres que buscamos todos los días un rato largo para estar con el Señor, porque nos parece que sin oración el motor de nuestra vida no funciona. Pues hay gente que piensa que, claro, luego es muy cómodo eso, te olvidas de los grandes hombres y mujeres hoy de iglesia que están haciendo una labor fantástica de servicio incluso a los más pobres. Pienso en una Madre Teresa de Calcuta o pienso en tantas fundadoras y fundadores que han vivido la pasión por los ancianos, los mayores, los enfermos, ¿no? Fijaros, han llegado a esta realidad, pero han bajado de la montaña de la contemplación, llevando en su corazón como Elías el fuego del amor de Dios que les devoraba, y han llevado su amor y su fuerza hasta el último confín de la tierra. No han dejado, ni mucho ni menos, podemos decir, se han quedado cómodamente, ¿no? A mí, al terminar ahora la Epifanía, las fiestas de la Navidad, me impresiona mucho que todos los que se encuentran con Cristo, y esto es una idea preciosa de lo que es una vocación en el mundo, de lo que es la vocación también laical, ¿no? Los pastores, los magos, llegan, se encuentran con Jesús, los magos le dan los presentes, oro, incienso y mirra, los pastores desde su pobreza le ofrecen leche, miel, lo que podían, pero no se quedan viviendo en el entorno de Belén, de la cueva, bajan a su realidad de la vida.
como hace Elías, vuelven a sus vidas. Es verdad que vuelven por otros caminos, porque cuando uno se ha encontrado con Jesucristo, su vida ha cambiado. Es como cuando uno está enamorado, su vida te cambia. Es decir, es una persona que vive seducida, enamorado de una persona, del Señor, no digamos, pues tu vida cambia. De hecho, los magos vuelven por otro lugar, por otra persona, por otro sitio, porque sabían que Herodes no tenía buenas intenciones y que lo que quería era matarle. Entonces ellos, con toda sencillez y humildad, le han contado a Herodes a qué venían buscando a Jerusalén. Pero vuelven por otro lugar, vuelven por otro sitio. Por eso la clave de nuestra vida y de nuestra existencia está en esto precisamente, en vivir esta tercera y última clave que yo creo que es fundamental, ¿no? Y es cómo el encuentro personal con el Señor, con esa valentía profética que tiene Elías, con esa seducción que tiene el desierto y la oración, Elías, y esto es bellísimo, para mí por lo menos, tiene un corazón compasivo y misericordioso. No se aleja de aquellos que eran en aquellos tiempos los más pobres, las viudas, los huérfanos, las personas que pasaban necesidad, los hambrientos, los sedientos. Él está allá. Él vive eso que van a decir los profetas: consolad, consolad a mi pueblo, consolad, consolad a mi pueblo. Que es esta línea un poco también que en nuestra archidiócesis de Toledo, con el sínodo diocesano, estamos planteando, cómo tomarle el pulso a cómo esa escucha de Dios en el desierto, en la oración, en la Eucaristía, en la palabra, cómo tiene que llevarnos a escuchar también los gritos de los hermanos que sufren. Y esto podemos decir que lo borda de bien Elías, ¿no? Elías no es un profeta de calamidades, no es un profeta que se queda y se pasa toda la vida, pues eso, en una nube. Él baja a la realidad bellísima de la vida. Él baja a la realidad de lo que es real, porque la vida, esta vida, cuando yo explicaba teología espiritual en los agustinos, cuando daba clases y explicaba lo que era la teología espiritual, a muchos les sorprendía, o lo que era la vida cristiana, la vida vivida desde Cristo, pero la vida real. Lo explicaba así siempre. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué es la teología espiritual? ¿Qué es la vida de oración? La vida real que tenemos, pero vivida desde Cristo, por Cristo, con Él y en Él. Y esto es lo que Elías vaya a intuir desde su profecía, desde su valentía, desde su jugársela, desde que llega y es capaz de arrasar, es como un fuego devorador, pero se la juega porque le lleva a tener un corazón compasivo y misericordioso. Un corazón compasivo y misericordioso, tú no lo desprecias, Señor. Si fuésemos, por ejemplo, con todos los textos orantes de los salmos, donde aparece esta idea, nos puede ayudar mucho en nuestra vida de oración. A veces en la oración nos cuesta permanecer delante del Señor. Sabemos que es trato de amistad con quien sabemos que nos ama, pero a veces es amistad y a veces estamos secos y estamos como un banco más y no sabemos qué decirle al Señor y nos aburrimos. Ahora, también os digo una cosa. Cuando tú haces ese tiempo y dedicas a Dios, Dios se vuelca contigo aun sin darte tú ni cuenta. Eso es como el sol. Tú te pones al sol y te acaba cambiando la piel, aunque tú no te des cuenta, ¿eh? Tú te pones mucho tiempo a los rayos del amor de Dios, de ese fuego, que es la Eucaristía para nosotros, esa zarza ardiendo, que arda sin consumirse, que es el corazón eucarístico de Jesús. Y tú te pones delante de la Eucaristía a orar y tú sin darte cuenta estás cambiando tu vida y tu corazón, aunque cuando lo estés pasando pues no notas que se cambia el color de tu piel y que el sol haga contigo un gran efecto, no lo notas. Pero sales de la oración, vas al trabajo, vas a la familia, vas con la gente, vas y dices, oye, yo soy distinto. A mí el corazón se me ha ido cambiando poco a poco. En mi vida de oración ha habido un trasplante de corazón. Sin darme ni cuenta, el Señor me ha trasplantado su corazón y me ha dado sus sentimientos. Pero como yo dejé de orar, como dejé de estar con el Señor, como dejé de dedicar tiempo a mirar a Jesucristo, a la adoración, pues eso se va poco a poco apagando.
Es como en el amor el trato, el diálogo, el coloquio, el encuentro. Cuando se van perdiendo los encuentros de amor, acaba perdiéndose también el amor. Por eso es necesario que yo no deje nunca de esa sintonía y ese trato con quien sabemos que nos ama. Y eso es lo que al final Elías, pero siempre desde esa característica de que Elías, orando, baja del desierto, seducido por la presencia y el amor de Dios, es fuego devorador que lleva a vencer en todos los obstáculos y dificultades, porque sé de quién me he fiado, pero sobre todo y fundamentalmente, y en esto se ve y se vive, y Elías lo vive de una manera bellísima, ¿no? Es capaz de tener un corazón compasivo y misericordioso con los pobres, con las viudas, con los que sufren. Es capaz de defender el monoteísmo de Israel, que era para él su gran fuerza, su gran profetismo, ante tantos y tantos idólatras que tenían dioses por todos los sitios, como los de Baal, ¿no? Él era capaz. Pues eso es un poco también. Quizás nosotros, ante un mundo de tanta idolatría, de tanto adorar, adorando al Señor en la Eucaristía, adorando al Señor en la oración, pues estamos siendo capaces de ser y vivir en la libertad y el amor de los hijos de Dios. Decía San Francisco de Asís que nunca es el hombre más libre que cuando adora al Señor. Cuando adoramos al Dios del amor, como hace Elías, también nosotros experimentamos el gozo y la alegría de lo que significa en nuestra vida, pues haber encontrado el amor y haber vivido un encuentro personal con el Señor que te lleva a ser apóstol, a ser profeta, a anunciarle hasta el último rincón de la tierra, pero también te lleva a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, teniendo un corazón compasivo, un corazón misericordioso, un corazón que vive con los sentimientos del amor de Dios. Es un misterio tan grande que no puedo comprender. Sé que soy otro Cristo, soy tu presencia, Señor. Soy portador de tu gracia y de los dones de tu amor. Llevo así tu bendición, llevo a todos salvación. Mi sacerdocio y mi vida son siempre una sola cosa, y el sacramento del orden penetra toda mi vida. Tú eres mi amigo por siempre, la razón de mi existencia. Necesito serte fiel, con fidelidad eterna. Cuanto más yo vivo en ti, más tu presencia está en mí, y confiados se me acercan mis hermanos con sus miserias, hasta encontrarte clemente, compasivo y misericordioso, pues al corazón de los hombres solo tú puedes llegar. Tú me llamaste a ser santo, porque santa es mi misión, ser sacerdote de Cristo según tu corazón, ser consuelo de los pobres y salud de los enfermos, predicando el evangelio y llamando a la conversión. En Cristo todo lo puedo, en Cristo quien me reconforta. Lo que llaman mis conquistas son todas tuyas, Señor. En todo quiero imitarte, en penas y en alegría.
amparo de mi madre, la siempre Virgen María, al amparo de mi madre, la siempre Virgen María. Después de esta bonita explicación de estos pasajes en la que el señor arzobispo nos habla de la oración de Elías, como en cada escuela de oración presentamos a la persona que viene como testigo de Jesucristo a darnos su testimonio. Bricio García Redondo, casado, padre de un hijo y una hija, la hija además religiosa de la Fraternidad Reparadora en el Corazón de Cristo, sacerdote. Es además director del Secretariado de Pastoral en la Carretera. Fue policía local en Toledo, ahora jubilado, y además, junto a su esposa, catequistas en la parroquia de Santa María Magdalena de Burguillos. Escuchamos su testimonio. Buenos días. Me han dicho que venga a dar mi testimonio de lo que significa la oración para mí, y aquí delante del Señor y de nuestro señor arzobispo y de todos ustedes, voy a intentar expresar lo que es la oración para mí. La oración para mí es lo más importante que ha sucedido en mi vida. Es mi motor, es mi luz, el poder hablar, contemplar espiritualmente a Dios como a un amigo que siento que me ama, que me escucha, que me habla, que me aconseja, que me protege. El conocer a Dios y amarlo como lo más importante de mi vida es lo mejor que me ha pasado. Y lo digo desde la humildad. Y con esto no estoy haciendo un desprecio a mi familia, sino todo lo contrario. Pues cuanto más amo a Dios, más amo a mi mujer y a mi familia. Pero esta intimidad con Jesucristo ha tenido un proceso que voy a intentar exponer brevemente. Nací en una familia católica practicante y me enseñaron los valores cristianos, pero mi formación espiritual fue en el seminario. Con 9 años ingresé en el colegio seminario Padres Paules de Andújar. Con 10 años ingresé en el seminario menor de Toledo y luego pasé al seminario mayor, ya que en aquellos tiempos el bachiller y el COU se hacía en el seminario mayor. Recuerdo que fueron unos años maravillosos en mi vida, donde disfrutaba participando en la Santa Eucaristía diaria, en la oración personal, en la contemplación del Santísimo, en la lectura de la Biblia que nos explicaban los sacerdotes, en la lectura de la Biblia personal. Pero Dios no me había elegido para ser sacerdote, y a pesar de la existencia de don Estanislao, que era el director del seminario mayor, que me animaba a seguir, yo había descubierto que mi vocación no era esa, y entonces tuve que dejar el seminario. Cuando salí del seminario es verdad que tuve unos años, 2 o 3 años, en que dejé la Eucaristía diaria, la oración personal la abandoné un poquito, y asistía los domingos, tenía ratos de oración pero muy breves. Fue estudiando en Madrid cuando otra vez sentí la llamada a la Eucaristía diaria. Allí en Móstoles, donde estudiaba, conocí a mi mujer Ana y recibimos el sacramento del matrimonio en la ermita Nuestra Señora de los Santos. La etapa que más crecimiento espiritual he tenido ha sido a través de 3 acontecimientos que me han unido al Señor de una manera especial y me han hecho profundizar en mi oración personal, en la Eucaristía diaria, en vivirla. El primero de ellos
fue un problema familiar en el que teníamos que pagar pues una gran cantidad de dinero, hubo mucho sufrimiento y me abandoné en Dios. Ofrecí mi dolor y el de mi familia a Dios. Fueron años de mucha oración personal por la mañana y de vivir con intensidad la Eucaristía diaria. Este gran dolor ofrecido a Jesucristo fue una bendición para la familia, pues el Señor nos dio un corazón bondadoso para no odiar a nadie, sino todo lo contrario, rezar y perdonar a las personas que nos estaban haciendo daño. Yo creo que es muy importante que los sufrimientos que tengamos en esta vida, pues no quejarnos ante el Señor, sino pues no lo entendemos, ofrecerlos. Y bueno, yo creo que esto tendrá un carácter, ahora entiendo que tiene un carácter redentor, y lo que yo creía que era una desgracia, pues luego fue una bendición el no odiar a nadie, incluso hablarme con estas personas. Bueno, pues fue una bendición. El segundo momento de mi crecimiento espiritual fue con la llegada, yo vivo en Burguillos de Toledo, y vino un sacerdote muy especial que me ayudó mucho espiritualmente. No voy a dar el nombre de este sacerdote porque es para mí un sacerdote santo y muy humilde, y el decir su nombre, pues yo creo que no le agradaría. Voy a intentar a ver si no me sale el decir su nombre. Bueno, pues nosotros desde hace ya mucho tiempo, ya antes de que llegara él, pues participábamos todos los días en la Eucaristía diaria. Yo tenía oración personal en casa, pero me llamaba la atención en este sacerdote que siempre que pasaba por la iglesia, pues teníamos mucha amistad con él, venía a casa, siempre estaba abierta la iglesia y siempre estaba rezando. Y aquello pues pasaba a las 6 de la mañana, veía la iglesia abierta y pasaba y estaba rezando, pasaba a las 11 y estaba rezando. Entonces pues me atraía mucho entonces un día le pregunté y le dije que a qué hora iba él a rezar a la iglesia, y me dijo que iba a las 5 de la mañana, abría la iglesia, y le dije, tuve una fuerte atracción del Señor, pues en vez de hacer la oración en casa, pues hacerla en la iglesia de Burguillos de Toledo. Y nada, me dijo que sí, que podía participar, y fue el sacerdote que me enseñó a rezar la liturgia de las horas, laudes. Es más, me hizo el ofrecimiento diario, me lo escribió a bolígrafo, porque él rezaba el ofrecimiento diario, que yo no sabía lo que era en aquellos tiempos, lo que era. Y lo hacíamos juntos, rezábamos juntos, y todavía me acuerdo, pues, después de 25 años, cómo después de rezar, pues él se marchaba allí debajo del presbiterio, al lado del confesionario, con una mantita, como se arropaba, y seguía su oración. Fueron años de mucha oración, llegábamos a las 5 de la mañana, mi mujer me decía, pero bueno, ¿cómo te levantas a esta hora para...? Luego, pues, ella lo llevó muy bien, y nada, pues tenía mucha oración, desde las 5 hasta las 7 menos 20, estaba allí delante del Señor, pues rezando, pues hacía laudes con él, lo rezaba con él, y luego pues meditaba las Sagradas Escrituras, el pasaje del Evangelio, rezaba el rosario, le presentaba al Señor pues todo lo que iba a pasar en ese día. Yo entonces estaba de policía local de barrio en Toledo, aquí en la ciudad de Toledo. Teníamos el servicio de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de 9 de la mañana a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, y de 5 a 8. Entonces recuerdo que tenía más de 1 hora y media de oración, rápido me iba a casa para despertar a mi mujer, que entraba a trabajar a las 8, despertar a los niños para llevarlos en el colegio, pero era una bendición porque recibía la energía del Señor, porque lo único que quería es agradar en mi trabajo pues al Señor, agradar a Dios Padre y pues ser muy bueno con todos. Estoy muy agradecido a este sacerdote. Luego también me ocurrió una cosa con él, y es que un día rezando le vi que estaba muy preocupado, y entonces le dije que qué le pasaba, y entonces me dijo que pues estaba anunciando que iba a venir el movimiento apostólico de Gesemaní a Burguillos, y él quería que acogieran las familias de Burguillos de Toledo pues a grupos de 2 en 2, a chicos y chicas del movimiento Gesemaní, pero que no se había ofrecido voluntario a nadie,
y entonces pues que estaba muy preocupado porque faltaban pocos días para la Pascua. Yo le dije, no se preocupe, digo, en mi casa pueden venir las chicas, las acoplamos en las chicas, y en su casa los chicos, en la casa parroquial. Y me dijo, pero en tu casa no caben todas, me acuerdo hasta las palabras que me dijo, no caben todas las chicas que van a venir. Y digo, bueno, tengo un sótano abajo que usted seguro que no lo ha visto, que no lo había visto. Bajó un día, quitamos todos los muebles y ahí es donde los acoplamos. Bueno, pues vinieron este movimiento Gesemaní, que es de aquí de Toledo, y la verdad que fue una bendición para mi casa porque esta Pascua pues la vivimos con mucha intensidad, al tener siempre 2 o 3 sacerdotes allí en casa, en la iglesia, y descubrí que había muchos jóvenes que amaban muchísimo al Señor. La vivimos la Pascua muy intensamente. Mi hija se enganchó al movimiento de Gesemaní y luego, pues, hasta que fue religiosa, pues estuvo acompañando a Gesemaní. Cuando acabó la Pascua, el domingo, pues, después de comer, pues empezaron a dar todos los testimonios. Y cuando ya se despedía, pues recuerdo que en un sobre nos entregaron a mi mujer y a mí, pues un sobre con dinero como agradecimiento. Entonces le dijimos que no, que se lo guardara para dar a los pobres. Bueno, se marcharon. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que a la semana siguiente apareció el conciliario de Gesemaní con varios chicos y chicas de Gesemaní, y también el párroco nuestro de Burguillos con la imagen del corazón de Jesús que habían comprado en el Cerro de los Ángeles para consagrarnos toda la familia al corazón de Jesús. Esto fue un momento muy importante en nuestra vida de familia. Vinieron muchos chicos y chicas y sacerdotes del movimiento Gesemaní a una misa que tuvimos en Burguillos, y luego bajaron a casa donde entronizamos el corazón de Jesús y nos consagramos toda la familia, el padre, la madre, el hijo y la hija, así por orden de edad, pues al corazón de Jesús. Nos explicaron lo que era consagrarse al corazón de Jesús, que lo desconocíamos, y bueno, pues lo colocamos en un sitio en el centro muy especial, y es el que pues lleva a nuestra familia. El tercer momento de crecimiento espiritual era contemplar el amor y la delicadeza que mi hija Raquel tenía con el Señor. Nosotros educamos a nuestra hija con los valores cristianos, nos acompañaba a misa, pero ha sido algo especial para nosotros, porque era una niña que desde pequeñita, pues, y sobre todo cuando conoció al movimiento Gesemaní, pues tenía unas delicadezas y una ternura con el Señor. No se perdía una Eucaristía, estudiaba en el conservatorio, realizaba sus estudios en Toledo y también en el conservatorio, y tenía una delicadeza especial con el Señor. Recuerdo que mi mujer trajo una vez un Cristo sin cruz que iban a tirar en la residencia donde trabaja, y lo tenía pues en su habitación, bueno, que lo mimaba porque lo tenía pues con velas de Fátima, bueno, con mucha delicadeza. También el celebrar después de misa, cenábamos, y recuerdo que rezábamos todos el rosario en casa, y bueno, como ella en el conservatorio pues sabía tocar los instrumentos, el piano, la guitarra, el violín, pues recuerdo que venían mis padres, incluso gente del pueblo, y a rezar el rosario con nosotros, y bueno, era una bendición. Ella canta muy bien y toca muy bien, y entonces pues rezábamos el rosario en el que cada persona lo ofrecía por una intención. Ella cantaba cada misterio. La verdad que era una bendición pues el disfrutar de estos rosarios. Mi padre, que en paz descanse, pues decía que era el cielo en la tierra. Bueno, pues estos son los momentos más importantes para mi crecimiento espiritual. Y resumiendo, pues tengo que decir que mi escuela de oración pues fue mi parroquia, en el que pasé largas horas ante Jesús en el sagrario, bajo la mirada del Cristo de la fe de mi pueblo de Burguillos de Toledo, que mi motor fue y es Jesucristo, mi energía la oración personal de la mañana,
mi descanso y mi gozo en la Eucaristía. No quiero dar lecciones a nadie, pero el motor era la oración de la mañana, y recuerdo que esa energía que recibía de Jesucristo pues la llevaba a mi vida de trabajo, a las personas con las que contactaba, pues para hacer el bien y ofrecer a Dios Padre pues toda la bondad que pudiera dar. También quiero dar las gracias al movimiento de Getsemaní por acoger a nuestra hija, el gran regalo, y también a la familia, ya que pertenecemos al movimiento Getsemaní, y tener a nuestra hija religiosa. Y también dar las gracias a nuestra parroquia de Burguillo de Toledo, que fue mi escuela de oración, de pasar tantos largos y tantos ratos con Jesucristo en el Santísimo. Y dar las gracias a todos los sacerdotes que hemos tenido y tenemos en la parroquia. Bueno, pues este es mi testimonio. La oración para mí es lo más importante, la Eucaristía, el llegar después de tener una larga oración por la mañana. Si queremos llevar al Señor a los demás, tenemos que nutrirnos de Él y sobre todo descansar en la Eucaristía, llegar a la Eucaristía antes para ofrecer todas las personas que nos hemos encontrado, las cosas buenas que hemos hecho, las cosas también que no hemos sabido hacer el bien, y ofrecérselas al Señor con mucha humildad para que sirva pues para redención de otras personas. Y ya no puedo, es lo más importante de mi vida. Hemos terminado ya este precioso testimonio sobre lo que significa la oración en la clave que nos da Elías, este gran profeta del Antiguo Testamento, y que nos invita también a que nosotros descubramos cada vez más nuestra vida de oración, en la vida, en lo ordinario, en lo de cada día, que seamos capaces de seguir transmitiendo ese amor de Dios, porque hemos tenido una profunda experiencia de que Dios nos quiere siempre y de que tenemos que vivir esa experiencia del amor de Dios transmitiéndolo con corazón compasivo a nuestros hermanos más necesitados.